Un descanso para el alma con el hermano Gerardo Eremita. La experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida ordinaria. Hugo Cermeño Gutiérrez, sacerdote jesuita, tomo 1. Etapa 3. Me amas y me salvas. Primera parte. Dios, amor y Salvador, redime la creación, venida a menos por el pecado. Petición. Tener fe y creer que el amor y la salvación de Dios expresados en la muerte de Cristo en cruz liberan al mundo del mal. Finalidad. Integrar la realidad sufriente del mundo, esclavo del mal, dentro de mi fe en la salvación que de Dios nos viene. Aplicación a la vida. Hacerme presente en las situaciones de mal que existen en el mundo y dejarme embargar por el amor misericordioso de Dios que por mi medio quiere llevar la esperanza al mundo del mal. La meditación ignaciana. Sentido de la meditación. Considerar el poderío del mal en acción desde los orígenes del mundo que nos propone otra finalidad que tiene como base el egoísmo y la soberbia, y considerar cómo, desde entonces, el mundo está subyugado y reducido a la esclavitud por esta potencia del alma que no acepta el orden creador, sus límites y su finitud. Disposición del corazón. Contemplamos situaciones de mal a fin de experimentar en todo nuestro ser nuestra necesidad de salvación y descubrir el amor infinito de Dios en este mundo en camino de perfección. Puntos para la meditación. El pecado se encuentra en la historia en todos los niveles, aún en los más espirituales, los ángeles, y se oculta en la intimidad de mi corazón. Los ángeles, explicación teológica, Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20, Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9, Adán y Eva, Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 24, Ezequiel capítulo 28, versículo del 1 al 10, un solo pecado, Lucas capítulo 16, versículo 19 al 30, capítulo 12, versículo del 13 al 21. El coloquio: imaginarse a Cristo nuestro Señor delante de mí puesto en cruz, que ha querido morir por mis pecados. Luego, considerarme a mí mismo. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Y así, viéndole tal y colgado de la cruz, discurrir por lo que se ofreciese. Consideraciones sobre el pecado. Su raíz se encuentra en el corazón. Trastorna la convivencia humana. Desequilibra las relaciones. Es un mecanismo que desencadena un proceso deshumanizante, obscurecimiento, desorientación, mentira,
presa de deseos y pasiones, esclavitud. Segunda parte, la actualidad redimida por el amor salvador. Petición. Poder vivir en esperanza las diferentes situaciones de mal que me rodean hoy, gracias a Jesucristo que prosigue su obra de redención en el mundo. Finalidad. Mirar con ojos de fe el mal que existe en el mundo para descubrir en ellos signos de esperanza. Libro de Oseas, capítulo 2, versículo 16 y siguientes. Aplicación a la vida. Estar atentos a las situaciones de mal que hay en el mundo y descubrir personas o asociaciones que lo combaten. ¿Qué podría hacer yo para hacer nacer la esperanza? Meditación ignaciana. Ver el texto en la meditación precedente en los números 4.1, 4.2, 4.4. Anotaciones prácticas. Aquellos que progresan gravemente en el pecado, el espíritu del mal acostumbra proponerles placeres aparentemente para hacerlos crecer en sus deficiencias y en sus pecados. El buen espíritu se sirve del método contrario, lo cuestiona con la ley natural de la razón. A las personas que progresan en la purificación de sus pecados y van de bien en mejor, el espíritu del mal los entristece y les pone obstáculos para impedir que vayan hacia adelante. El buen espíritu les da consolaciones, entusiasmo, fuerza, inspiraciones y descanso. Disminuye o suprime los obstáculos, de manera que puede uno ir adelante en la práctica del bien. Referencias bíblicas: Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 28. Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 14. Libro de Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Y del libro de Juan capítulo 8, versículo del 2 al 11. Puedes tomar una cita bíblica diaria para esta meditación. Consideraciones sobre el pecado. Estas meditaciones son parte de un proceso que se revela como positivo. La primera y la última realidad es la abundancia de la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Es la conciencia de ser pecador y de ser llamado al mismo tiempo. El pecado es relacional, tiene que ver con Dios, con las personas, con las cosas, con las situaciones. En San Ignacio, el pecado de los ángeles y de los primeros hombres señala las consecuencias de una actitud absolutamente independiente con respecto a Dios. En el pecado histórico, pues, encontramos ya el pecado social y estructural. Se insiste en la responsabilidad de la persona, puesto que los males existentes y que no son naturales son el resultado de una responsabilidad histórica.
La primera meditación, capítulo primero, hay que dirigirla al coloquio. Es a partir de Jesucristo que uno descubre el pecado. En Lucas capítulo 22, versículo del 60 al 62. El primer proyecto de Dios fue la encarnación. En el coloquio tenemos que volvernos hacia Jesús, cambiar de Señor, iluminar lo que se ha ensombrecido. Otras referencias bíblicas: Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 11, Génesis capítulo 4, versículo del 17 al 24, Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 12, Génesis capítulo 7, versículo del 1 al 6, Génesis capítulo 7, versículo del 11 al 24, Génesis capítulo 8, versículo del 12 al 14, Génesis capítulo 9, versículo del 8 al 13. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Samuel capítulo 11, versículo del 1 al 15. Isaías capítulo 29, versículo 15 al 21. Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y el Salmo 53, que en algunos textos bíblicos es el Salmo 52. Dios nos transforma dándose. Dios nos transforma dándose primero Él a nosotros, no al revés. Es importante caer en la cuenta de esta sencilla verdad. No es que Dios nos ame y se comunique con nosotros cuando nos transformamos, sino al contrario, la Biblia nos recuerda que Dios no cambia porque nos ama, porque nos comunica su amor. Dios está cerca de nosotros como Salvador y nuestra respuesta es libertad, lo que es como disposición a su invitación de amor. La naturaleza humana, en la práctica, está siempre moldeada por la gracia. Es la capacidad de recibir la gracia como don gratuito. Es un momento interior de la misma gracia como autocomunicación de Dios al ser humano. Hay ocasiones en que la presencia de Dios ama, destaca. Es que nos es más fácil darnos cuenta y hay otras ocasiones en que no. No tenemos que rechazar nada ni huir de las circunstancias de la vida si queremos tener nuestra propia experiencia de Dios. Tanto las angustias o el temor como el aburrimiento y el gozo o el dolor intenso son asociaciones para experimentar a Dios. La oración es el intento que hacemos para tratar de captar la inmediatez de su cercanía, el intento de responder a su proximidad con nuestra apertura de corazón. Al orar, nos hacemos conscientes de la cercanía real de Dios en nosotros. Orar no es recogernos en nosotros mismos, sino acogernos por la conversión del corazón al Dios de Jesús, que nos ama y nos salva. Desde esta convicción se trata de preguntarnos: ¿qué le impide a mi corazón amar en libertad? ¿Cómo vencer los fantasmas que habitan en nosotros y condicionan nuestra libertad para responder al amor gratuito de Dios? ¿Qué hace verdaderamente libre o esclava la conciencia del ser humano? Dios me ama y me salva. San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 2.
¿Quiénes son los 4 que llevan al paralítico para ponerlo delante de Jesús? Y pasando Jesús por la orilla del lago de Galilea, dijo: síganme. A Andrés y a Simón, a Santiago y a Juan, yo haré que sean pescadores de hombres. Y dejando todo lo siguieron. Marcos capítulo 1, versículo del 16 al 20. Levantaron el techo y se oyó: tus pecados te son perdonados. Salió caminando llevando su camilla y glorificaban a Dios. Nunca vimos cosa semejante. ¿Cuál va siendo mi toma de conciencia de que Jesús es quien se acercó primero a mí, mostrándome su amor y queriendo salvarme? ¿Qué puedo hacer para crecer en esta toma de conciencia? ¿Él me salva?